Hola, a continuación presentaremos nuestro proyecto modular de sistemas de procesos de transformación. Los integrantes somos los siguientes: Franco Hernández, Juan Alberto; Guijarro López, Eduardo; Hernández Ruiz, Carlos Daniel; Torres Rojo, Dagoberto; y Villaseñor Zaragoza, Juan Pablo. El título de nuestro proyecto es el siguiente: Simulación y propuesta de un sistema de control del proceso de producción de etilenglicol mediante el uso de Aspen Plus y MATLAB. El objetivo general que desarrollamos fue el siguiente: desarrollamos una simulación en Aspen para el proceso de producción del etilenglicol y propusimos un sistema de control para una operación unitaria del proceso. Algunos de nuestros objetivos particulares fueron los siguientes: determinamos los modelos matemáticos de las operaciones unitarias identificadas. También simulamos el proceso de producción en el software Aspen Plus y analizamos los resultados. Además, establecimos un sistema de control en una operación unitaria del proceso. Simulamos la sintonización del controlador en MATLAB y analizamos los resultados. El etilenglicol es un compuesto químico orgánico que pertenece al grupo de los dioles. Presenta dos grupos hidroxilo en posiciones adyacentes a lo largo de una cadena de hidrocarbono. Sus principales características y propiedades lo hacen una sustancia peculiar. Es incoloro, relativamente no volátil, líquido con baja viscosidad, completamente miscible con solventes polares y soluble en disolventes no polares. Es una sustancia química básica que se procesa en grandes cantidades en todo el mundo, que cuenta con un amplio campo de aplicación enfocado principalmente uso de anticongelante de refrigeración, intermediario químico utilizado en una gran cantidad de procesos industriales. Una ruta de síntesis química se puede definir como las materias primas y la secuencia de etapas de reacción que los convierte en o los productos deseados. Para la producción de etilenglicol se optan por tres rutas. La ruta 1 es utilizar acetato de etilo más hidróxido de sodio para poder producir etanol más acetato de sodio. La ruta 2 es la hidrólisis del óxido de etileno, en la cual se mezclan óxido de etileno más agua para poder producir etilenglicol. Además, está la ruta 3, que es la hidratación del óxido de etileno, en la cual se junta óxido de etileno más etilenglicol para formar ortoformiato de trimetilo. En nuestro proyecto se optó por tomar la ruta 2, que es la hidrólisis del óxido de etileno. Las materias primas utilizadas para este proceso de reacción son el óxido de etileno y el agua. El óxido de etileno es un gas incoloro o un líquido incoloro, movible e inflamable. Se disuelve fácilmente en agua. Se usa mucho como intermediario químico a pesar de ser un gas peligroso que debe llevarse en condiciones muy específicas. Agua. El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Se considera un disolvente universal debido a los puentes de hidrógeno. Posee una elevada constante dieléctrica, por lo que es un medio disolvente de compuestos iónicos, sales, minerales y compuestos covalentes polares. Este proceso de producción de etilenglicol a partir de óxido de etileno se divide en dos etapas. Etapa de reacción. En esta etapa se produce la reacción de óxido de etileno con agua en el interior de un reactor catalítico. Etapa de separación. En esta etapa se realiza la separación de etilenglicol del agua no reaccionada y de los etilenglicoles superiores como el dietilenglicol y el trietilenglicol. Equipos. Como se puede observar en la tabla, se presentan los equipos utilizados con la nomenclatura otorgada y la función que cumplen en el proceso. Como se puede observar en el diagrama de bloques, el proceso inicia en la entrada de materias primas. Estas entradas son de óxido de etileno y agua. Las corrientes deben acondicionarse a la temperatura y presión adecuada para la reacción. Para ello, la bomba se encargará de subir la presión del líquido, y en el flujo de óxido de etileno se utilizará un compresor para el aumento de la presión del gas. Ya acondicionados los reactivos, entran al reactor de tanque agitado.
donde sucederá una hidrólisis de óxido de etileno, donde la mezcla de óxido de etileno y agua generará un sistema de reacciones, donde el óxido de etileno se convierte en etilenglicol, pero también se generará dietilenglicol, entre otros subproductos. La formación de estos homólogos superiores es inevitable, porque el óxido de etileno reacciona con etilenglicoles con más rapidez que con el agua. Después de la etapa de reacción, la corriente debe enfriarse para detener las reacciones secundarias y reducir su presión para la etapa de separación. Para llevar a cabo este proceso se emplea el intercambiador y una válvula de expansión. Posteriormente, la bomba se encargará de subir la presión del flujo para la entrada a una columna de destilación fraccionada, donde por un lado se obtiene el etilenglicol como producto final, posteriormente pasará por un intercambiador para su enfriamiento y por una válvula para bajar su presión. Y por el otro se obtendrán los residuos que contiene el agua y pequeñas proporciones de subproductos. Estas pasarán por un intercambiador para el enfriamiento del agua a temperatura ambiente y una válvula para bajar la presión para su condicionamiento, para posteriormente pasar por una bomba para la recirculación del agua en el sistema. Condiciones y parámetros del proceso de producción. Es importante hablar sobre las condiciones a las que se va a simular el proceso. En este caso, fundamentado en el libro Ingeniería de las Reacciones Químicas de Scott Fogler, la reacción se simuló a una temperatura de 200 grados centígrados y a una presión de 30 bar, con el objetivo de que la producción de etilenglicol fuera de 175 toneladas mensuales. Se eligió un flujo de agua de 1801.53 kg por hora y de óxido de etileno de 528.64 kg por hora, ambos disponibles a condiciones ambientales. Respecto a las condiciones de operación de las bombas, intercambiadores de calor, válvulas y el compresor, se eligieron tomando en cuenta las condiciones necesarias para llevar a cabo la reacción y la separación. Debido a que estas condiciones son de temperatura y presiones altas, se decidió añadir equipos para regular estas condiciones en el transcurso del proceso. Para la columna de destilación se decidió que la simulación realizara iteraciones para elegir el número de platos ideales en un rango de 10 a 70, de acuerdo a su relación de reflujo. Como parte de nuestro proyecto, nos planteamos un sistema de control a lazo cerrado en el reactor. Pues para que la reacción se llevara a cabo de manera eficiente, teníamos que mantener una temperatura de 200 grados centígrados. Y la manera de lograrlo fue manipular el flujo del intercambiador que estuvo en contacto con el reactor. Algo indispensable fue modelar el reactor y el intercambiador, cosa que podemos observar justo aquí, acompañado de las variables. Como variables de estado tenemos la temperatura y la temperatura en el intercambiador. Como variable de salida, la temperatura. Como variable manipulada, el flujo en el intercambiador. Como la perturbación, la temperatura inicial. Y como parámetros, el flujo, el volumen, el flujo de calor y capacidades caloríficas de la mezcla y del vapor. Después de linealizar el modelo y hacer cálculos adicionales, llegamos a nuestras dos funciones de transferencia. Una de las ecuaciones explica el comportamiento de la temperatura en relación al flujo del intercambiador, mientras que la otra la temperatura con relación al flujo inicial de nuestro reactor. Cabe aclarar que se trabajó con la primera porque nuestra variable manipulada se definió como el flujo del intercambiador. Y bueno, en nuestra función hicimos uso de los siguientes parámetros, correspondientes a la mezcla de nuestras materias primas y al vapor de agua. Estos datos fueron tomados del libro de termodinámica de Zengel. Para nuestro sistema de control se estableció un diagrama que cuenta con un salto en escalón unitario, en primer lugar, un elemento de suma de señales, nuestro controlador, la función de transferencia y dos generadores de gráficas. Estos elementos en conjunto forman nuestro diagrama de control. ¿Cómo se realizaron las simulaciones? Para realizar la simulación Aspen Plus se siguió la siguiente metodología. Primero se agregaron los componentes. Después se seleccionó el modelo matemático para posteriormente añadir los equipos y conectar las entradas y salidas con sus corrientes correspondientes. Después se configuraron los equipos a las condiciones a las que se operó, para finalmente definir qué componentes entraron las corrientes y la cantidad. Por último, se corrió la simulación.
En la figura se observa el diagrama de la simulación en Aspen Plus, donde destacan los equipos antes mencionados, entre los que se encuentran la columna de destilación, el reactor, las bombas, los intercambiadores de calor, el compresor y las válvulas. Para simular en MATLAB también se siguió una serie de pasos definidos. Primero se hizo el cálculo necesario empleando nuestros datos para dejar expresada nuestra función de transferencia en valores numéricos. Después, mediante MATLAB, se encontraron los parámetros para un controlador P, PI y PID para nuestra función de interés. Posteriormente, en Simulink, se generó el diagrama de control con la función y los parámetros. En cuarto lugar, para cada controlador se hicieron corridas con los ajustes correspondientes. Y por último, se analizaron las corridas con ayuda de las gráficas en busca del controlador que estabilizara el proceso. Aquí podemos observar la interfaz de Simulink, que ofrece una gran cantidad de funciones y nosotros hicimos uso de las que consideramos correctas. ¿Qué obtuvimos? Para comenzar, en la primera tabla se observa que se obtiene un rendimiento de 31.4%, que pudiera parecer poco. Sin embargo, se tienen que tomar en cuenta dos factores. El primero es que de las dos corrientes de salida finales obtenemos etilenglicol, que es nuestro producto, y agua, que es nuestra materia prima, por lo que esta agua se puede recircular al inicio del proceso. El segundo factor es que, como se puede observar en la misma tabla, el flujo de entrada de agua es más de 3 veces mayor que el del óxido de etileno. Este exceso de agua favorece que la reacción genere una cantidad pequeña de dietilenglicol, por lo que a pesar de tener un rendimiento de 31.4%, obtenemos un producto con un contenido de 91.27% de etilenglicol, que se considera una concentración alta. La composición detallada del producto se presenta en la tabla de abajo. En esta tabla se muestran las condiciones a las que se obtiene el producto, donde se destaca que se obtiene a una presión de 1 bar y a una temperatura de 25.7 centígrados, que son condiciones estándar, además de que se encuentra en estado líquido, lo que facilita su manejo. En esta figura se muestra una gráfica que relaciona las etapas teóricas de la columna de destilación respecto a la relación de reflujo. Esta gráfica nos ayudó a obtener de manera visual el número de etapas necesarias para llevar a cabo la separación planteada. Al analizar la gráfica, se observa que en la etapa 20, donde se llega a la relación de reflujo deseada, que es de 0.33. En esta tabla se presenta un resumen de las condiciones de operación necesarias en la columna de destilación. Se destacan las 20 etapas, así como la etapa de alimentación, que es la séptima. Además, se muestra el gasto energético, que es de 1.49 gigacalorías para el hervidor y de 0.92 gigacalorías para el condensador. Este es un flujo de energía considerable, por lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis económico de rentabilidad del proceso. Y como resultados de la simulación de control, tenemos 3 gráficas que cada una representa a un controlador. Como podemos observar, la primera no parece tener una gran influencia, aunque por otro lado el controlador PI y el PID ciertamente estabilizan el proceso luego de una serie de oscilaciones. Para la viabilidad económica, una vez analizados los costos de explotación, como lo son materias primas, salarios, mantenimiento tanto de equipos como de la planta, seguros, entre otros, así como los costos únicos de equipos, terreno, instalaciones y otros gastos que conlleva la planta, como se puede observar en la siguiente tabla, si quisiéramos instalar una planta de producción de etilenglicol con las condiciones con las que se llevó a cabo la simulación, haciendo un análisis de costos estimados anuales, comparado con los ingresos de venta del producto, se tendría ganancia a partir del primer año. Para la viabilidad ambiental, la planta de producción de etilenglicol podría ser instalada en los alrededores de la ciudad, debido a la peligrosidad que puede llegar a ser una de las materias primas, como lo es el óxido de etileno. Este proceso podría generar residuos peligrosos a la hora de dar mantenimiento a los equipos, ya que durante el proceso no se genera ningún tipo de contaminante hacia la atmósfera al realizar un análisis ambiental correspondiente al proceso.
Es un eje muy importante el establecer una actitud socialmente responsable, donde se busca contribuir y generar un impacto positivo en varios ámbitos, que no interfieran los fines económicos, pero que a la vez no se limite únicamente en las ganancias, sino también fomentar la mejora continua en nuestro entorno social y ambiental. Además, se busca promover espacios dignos y estables, estableciendo un ámbito de equidad y solidaridad entre personas y comunidades. Se van a proporcionar herramientas que permitan el desarrollo personal y de creatividad, pero se busca principalmente adoptar valores que generen comportamientos armónicos con la naturaleza y entre los seres humanos, permitiéndonos mantener un adecuado nivel de vida de la población que permitan obtener niveles satisfactorios de educación, capacitación y concientización, así como la generación de empleos. Como conclusión, se puede afirmar que se cumplió el objetivo general, ya que se desarrolló correctamente la simulación en Aspen Plus del proceso de producción del etilenglicol y se propuso un sistema de control de la temperatura del reactor del proceso. Además, al analizar los resultados de la simulación, se concluyó que una manera de optimizar el proceso es llevando a cabo la reacción en exceso de agua, ya que de esta manera se favorece la hidrólisis del óxido de etileno, lo que se traduce en una cantidad alta de etilenglicol y baja de dietilenglicol, con lo que se evita tener múltiples y más complejos procesos de separación, ya que después de la reacción solo es necesario eliminar el exceso de agua del producto. Del mismo modo, al analizar los resultados de la simulación para la columna de destilación, se observó que las condiciones de operación y diseño necesarias se encuentran dentro de un rango común, por lo que se concluyó que es técnicamente viable llevar a cabo la separación a nivel industrial. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los gastos energéticos son considerables y se requiere un análisis puntual para asegurar su viabilidad económica. En cuanto a la simulación de control de nuestro proceso, se lograron obtener resultados satisfactorios, pues luego de un análisis en los tipos de controladores, hay uno de estos que destaca. El controlador PI logró estabilizar nuestro proceso y aunque también se logró este objetivo con el controlador PID, el primero mostró un comportamiento más eficiente, pues logró hacerlo en una menor cantidad de tiempo. Por lo tanto, debido a que los resultados obtenidos fueron buenos, se propone hacer una prueba en una planta piloto para confirmar que los resultados obtenidos de la simulación son correctos. También se espera que este proyecto sirva como base de análisis para la mejora del proceso de producción de etilenglicol.